¿Cómo están, queridos hermanos y amigos? Es una alegría grande poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. Agradezco la oportunidad que me dan nuestros hermanos del ministerio El Clamor de Medianoche para traerles este mensaje de la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar un tema que sin lugar a dudas es importante hablar, y es la Trinidad, pero la Trinidad como el corazón del ecumenismo y del nuevo orden mundial. Aquellos hermanos o hermanas que han estado estudiando acerca del ecumenismo y del nuevo orden mundial pueden ver que hay ligación entre estas dos cosas. Y estas, hoy vamos a ver, para honra y gloria del Señor, están ligadas también con la doctrina de la Trinidad. Teniendo un panorama bíblico, vamos a empezar hablando de un panorama general bíblico para situarnos en la historia de este movimiento ecuménico para formar finalmente el nuevo orden mundial, teniendo como centro de toda esta unidad y del movimiento la Trinidad. Invito por favor a aquellos que deseen acompañarnos en oración, puedan hacerlo, y deseamos que el Señor pueda dirigirnos en este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, oh Señor. Gracias te damos por esta oportunidad de compartir este mensaje. Por favor, habla tú, y que como seres humanos podamos escuchar, Señor, y reconocer tu voz, para poderte conocer y seguir. Acompáñanos, Señor, en este momento y siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor bendito. El panorama general de las Escrituras empieza concerniente, obviamente, a lo que es el ecumenismo y un orden mundial que tiene que ver justamente con un gobierno mundial. Empieza con un personaje, este personaje es Nimrod, ¿sí? Que dicho sea de paso fue el primer gobernante que tenemos dato sobre la tierra. Y vemos que este hombre, al exaltarse por encima del resto de los hombres, tiene la intención de tener a todas las personas de ese tiempo bajo su dominio, bajo su control, y esto les motiva a pensar que pueden tomar control también del reino de los cielos, del reino de Dios. Obviamente vemos detrás de esto el espíritu satánico obrando en la mente y el corazón de estas personas, de manera especial en Nimrod. Y la palabra de Dios nos habla acerca de la Torre de Babel, donde interviene el Señor nuestro Dios y da por finalizado el intento de este orden mundial con Nimrod, cuando el Señor confunde las lenguas. Y aquí vemos, queridos hermanos, podríamos decirlo así sencillamente, se produce una división. Al ya no poder entenderse entre las personas, pues lo único que ocasionó fue justamente la división, y el Señor, al dividir a la gente, al separar a la gente, también rompe o destruye los planes de un orden mundial en el tiempo de Nimrod. Vemos también en el panorama general que nos manifiesta las Escrituras a los imperios de la antigüedad descritos, por ejemplo, en la estatua de Daniel, capítulo 2. Periodo de tiempo que termina con una división representada por los pies de la estatua, ¿no? Y recordemos que los pies de la estatua tienen o están compuestos de hierro y barro cocido. Y obviamente también sus respectivos dedos. Es esa interpretación que los pioneros tuvieron acerca de la parte final de este periodo de tiempo, la estatua de Daniel 2. Esto es el mismo periodo de tiempo y la misma descripción que el de las bestias que salían del mar en el libro de Daniel.
que finaliza con la aparición de la bestia espantosa y terrible que recibe una herida de muerte. Y obviamente no estamos pasando por alto lo que compete a la segunda venida de Cristo. No podemos pasar por alto esto. Pero hablando del periodo de tiempo netamente, que corresponde, netamente a aquellos imperios, grandes imperios que se levantaron sobre esta tierra con el propósito de tener un dominio o control global. En estos acontecimientos extraídos de la palabra de Dios podemos ver, mis queridos hermanos, algo. Y permítanme por favor, y deseo también resaltar. Vemos aquí la lucha entre Cristo y Satanás. Y lo voy a decir de la siguiente manera. El diablo tratando de unificar su reino de alcance mundial y un Dios misericordioso extendiendo su gracia para dar oportunidad a que el ser humano conozca y acepte por fe el Evangelio, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, destruyendo así la obra de Satanás de poder gobernar a todo el mundo. Esto es muy interesante y sin lugar a dudas curioso también, porque vemos a Satanás tratando de unir a su modo a todos los reinos del mundo bajo su dominio. Y vemos a Dios desuniendo esta empresa del diablo. Esto es interesante, sin lugar a dudas. Siempre hemos escuchado, se ha presentado, de que Dios siempre une. Pero viendo este panorama general en las Escrituras, vemos a Dios desuniendo y destruyendo los planes de Satanás. No en vano, Cristo dijo lo siguiente, Lucas capítulo 12, versículos 51 al 53. ¿Pensáis que he venido a la tierra para dar paz? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará dividido contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Aquí vemos algo referente a la desunión, pero ligado al trabajo de la divinidad. Esto es tremendo. Esto es tremendo, queridos hermanos. Y es que en un mundo lleno de oscuridad, la luz de la verdad romperá con la constancia lúgubre, separando así las tinieblas. No en vano está escrito sobre la palabra de Dios lo que dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de 2 filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no se manifieste en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Esto, queridos hermanos, es cuando se presenta la verdad pura, sin mancha de parte del Señor, ocurre justamente lo que vimos en Lucas, el capítulo 12. Esto es lo que ocasiona, ¿qué cosa? La verdad. Cuando se presenta, cuando la luz de la verdad brilla, se descubre sin lugar a dudas el engaño. Ese es el momento, queridos hermanos, que cada uno decide si abrazar la verdad o continuar en el engaño. Y allí, en ese mismo momento, se produce esta división o, como dice la palabra de Dios, la disensión, que Cristo, la palabra de Dios hecha carne, la palabra de Dios viva, vino a hacer a este mundo lleno de oscuridad. Elena de White comenta sobre el mensaje del primer ángel lo siguiente. Historia de la Redención, página 382. Historia de la Redención, página
382, y dice lo siguiente: el mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. ¡Qué maravilloso es esto! Eso es lo que dice la sierva del Señor. Así que, si en este tiempo se tiene que predicar nuevamente los 3 mensajes angelicales, al tocar nuevamente el mensaje del primer ángel, ¿qué es lo que tiene que hacer en este tiempo? No nos olvidemos que proféticamente el Señor, nuestro Dios, quiere pulir, quiere purificar a su pueblo en este tiempo. Nosotros entendemos esto de la profecía. Y repito el asunto de que la sierva del Señor escribió que los 3 mensajes angélicos tienen que volverse a predicar, tienen que volverse a presentar. Y el mensaje del primer ángel se dio, dice, para separar la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo, del trigo de la cizaña. Y vamos a ver, queridos hermanos, en una posterior cita, que el mensaje del primer ángel habla justamente acerca de la adoración al único y verdadero Dios, nuestro Creador. De manera interesante, Henry Kissinger en los años 70 fue un personaje político muy reconocido, inclusive hasta nuestros tiempos. Escribió varios libros sobre política y habló también mucho acerca de la importancia de la existencia de un orden mundial. Referente a la desunión, Henry Kissinger escribió esto. En el libro Orden Mundial, página 3 y en la página 20, dice lo siguiente: la unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia y expansión del protestantismo. Y por favor, tengan presente esta idea. Aquí hay mucho solo en esta primera idea que acabo de leer de esta cita, sacada de este libro. La unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia y expansión del protestantismo. Recordemos cómo es que ocurrió el protestantismo. ¿Qué cosa protestaron? ¿Quiénes fueron los que protestaron? ¿En contra de qué cosas? Sin lugar a dudas, tenía la intención de que haya ¿qué cosa? Una reforma dentro de la Iglesia católica. Así que esto provocó ¿qué cosa? El protestantismo provocó ¿qué cosa? La fractura de la unidad religiosa. ¿Sí? Muy presentes, por favor, estas ideas. Y continúa la siguiente parte de esta misma cita. La reforma protestante destruyó el concepto de un orden mundial sostenido por las 2 espadas del papado y del imperio. Muy interesantes declaraciones de este hombre de la política de los Estados Unidos. Unidad religiosa, nuevo orden mundial. ¿Sí? El protestantismo destruye la unidad religiosa, ¿no? Y también destruyó el concepto de un orden mundial. La reforma protestante realizó esto, queridos hermanos. Y pido ahora, por favor, quitémonos la venda de nuestros ojos. La formación del nuevo orden mundial tiene como motor y motivo asuntos religiosos. Esto está unido, la unidad religiosa está relacionado con el concepto de un orden mundial. Esto hay íntima relación entre estas cosas. Y si es un asunto religioso el motor y motivo de la nueva orden mundial, o sea, estamos hablando de un tema de adoración. Porque esto es un asunto religioso. ¿A quién debe adorar el mundo?
Es la pregunta en cuestión ahora. ¿A quién debe adorar el mundo? Y viene otra pregunta también a nuestra mente. Si se está haciendo tanto esfuerzo en el mundo de instaurar un nuevo orden mundial, ¿cuál es la divinidad de ese nuevo orden mundial? El mensaje del primer ángel invita justamente, queridos hermanos, a esto. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 121. Dice lo siguiente. Si se presta atención a este mensaje, inducirá a cada nación, tribu, lengua y pueblo a examinar cuidadosamente la palabra y la conducirá a la verdadera luz concerniente al poder que han cambiado el séptimo día de reposo por un día de reposo espurio. El único Dios verdadero ha sido olvidado. Y esto se hace notar en este mensaje. Su ley ha sido descartada y su sábado sagrado ha sido pisoteado en el polvo por el hombre pecador. El mensaje del primer ángel se llama a los hombres a adorar a Dios, nuestro Creador, quien hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Han rendido homenaje a una institución del papado e invalidado la ley de Jehová, pero debe haber un aumento de conocimiento con respecto a este asunto. Y mis hermanos, justamente este tema tiene que ver este sentido. Tiene que ver se está dando para ayudar a tener más conocimiento sobre este asunto. ¿Por qué? Porque la adoración al verdadero y único Dios, el Creador, como lo encontramos aquí en esta cita, se ha descuidado. ¿Y quién ha descuidado esto? No solamente pensemos que el mundo de manera general, de manera especial, el pueblo de Dios. Por obvias razones, queridos amigos y hermanos, pensamos que la adoración que promueve la nueva orden mundial no es la adoración al único y verdadero Dios. Analicemos nuevamente las declaraciones de Henry Kissinger para obtener más datos sobre esta unidad religiosa como centro del nuevo orden mundial. Y nuevamente tenemos aquí la cita, es el escrito de Henry Kissinger o las declaraciones de este personaje, Henry Kissinger. La unidad religiosa se había fracturado con la supervivencia. Y menciona supervivencia porque obviamente hubo mucha persecución en ese tiempo. Se había fracturado con la supervivencia y expansión del protestantismo. La reforma protestante destruyó el concepto, y ahora vamos a ver esta parte, destruyó el concepto de un orden mundial sostenido por las dos espadas del papado. ¿Cuáles son esas espadas? Lo dice la cita. El papado, dice, y el imperio. Aquí vemos el poder político y el poder religioso. La iglesia sola no tiene poder suficiente para controlar. Y eso lo sabemos muy bien por la historia. Necesita de la ayuda del poder político, el Estado, las leyes. Por eso la profecía en Apocalipsis capítulo 17 se presenta a la mujer, a la ramera, a la iglesia apóstata, sentada, dominando a una bestia. La bestia representando justamente al Estado, al poder político. Apocalipsis capítulo 13, hablando de la segunda bestia relacionada a esta con los Estados Unidos, menciona que da poder a la imagen para que hable y hace que todo el mundo adore a la imagen de la bestia y reciba su marca, siendo que el resultado del protestantismo es un mundo religioso dividido. Con este panorama, el trabajo de la segunda bestia sería imposible. Dividido el mundo, cada gobierno por su lado, es imposible el trabajo de la segunda bestia. No se podría formar la imagen de la bestia y no tendría poder.
Por lo tanto, para lograr sus propósitos, debe buscar la manera de unir. Así tendría poder tanto la iglesia como el Estado. Estas son las dos espadas. Por eso, queridos hermanos y amigos, vemos tanto trabajo de parte de los líderes de la iglesia y del Estado buscando la unidad. Se habla de unidad por doquier. Pero esta unidad, ¿en qué está basada? ¿Cuáles son sus propósitos escondidos? Solo así, logrando la unidad, la imagen de la bestia tendrá poder para hablar y hacer que todos reciban la marca del papado. La siguiente cita nos da más luz sobre este asunto. La sierva del Señor, en Historia de la Redención, página 400, el párrafo 3, dice lo siguiente. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia Romana, una organización eclesiástica investida de poder civil. ¿Sí? Esto lo hemos visto. Con autoridad para castigar a los disidentes. ¿Sí? ¿Por qué es necesario castigar a los disidentes? Porque lo que buscan es unir. Así que tiene que haber un ente controlador y la Inquisición, la Santa Inquisición, que no tenía nada de santa, pues era este ente controlador que castigaba a todos aquellos que no querían unirse. La imagen de la bestia, continúa diciendo la cita, representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado cuando las iglesias de nuestro país, las iglesias protestantes, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoye sus instituciones. Entonces los Estados Unidos, país protestante, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces la verdadera iglesia será objeto de persecución, como lo fue el antiguo pueblo de Dios. Aquí vemos las dos espadas las dos espadas que mencionó Kissinger: poder político y poder religioso. La imagen de la bestia está más referida al protestantismo apóstata, a aquel protestantismo que abandonó sus orígenes con el fin de ¿qué? De poder extender sus manos al poder político y tomar el favor del poder político para sus propios beneficios, y de esa manera estará formando la imagen de lo que fue la primera bestia, el papado, Roma, en todo su esplendor, en aquellos 1260 años de hegemonía papal. Esto, mis queridos hermanos, está pronto a suceder. Quería resaltar esta parte que está marcada con rojo, donde dice que esto se va a lograr, este trabajo de la bestia, ¿sí? El país de los Estados Unidos, para formar la imagen de la bestia al unirse en puntos de fe que les son comunes. Puntos de fe. Aquí resulta la unidad. Y recalco el asunto. ¿Para qué unidad? Es necesaria la unidad para poder controlar, para poder someter, imponer el nuevo orden mundial. Y ya la sierva del Señor, por inspiración, dice que esto está basado en puntos de fe que son comunes, puntos de fe que hay en común. Y por eso tanto se habla. No miremos mucho lo que nos divide. Pensemos y hablemos más en lo que nos une. Hablemos más
de las cosas que nos une. ¿Qué es eso? Eso es ecumenismo, tratando de imponer un nuevo orden mundial. Eso es el trasfondo. Ahora, ¿cuáles podrían ser esos puntos comunes de fe? Pueden ser varios. Sin embargo, hay un solo punto que es el principal para que vuelva la unidad religiosa destruida por el protestantismo. Y dicho sea de paso, cuando vuelva esa unidad religiosa, el protestantismo habrá terminado. Y dicho sea de paso también, ya líderes religiosos salieron a dar voces que se terminó la protesta. El Papa salió a mencionar que ya se terminó la protesta. Los Estados Unidos hace algunos años atrás también, uno de los presidentes declaró que, y este fue Obama, declaró de que ya los Estados Unidos no era más un país protestante. Estados Unidos ya ha tomado su papel de la segunda bestia. Y están en pro justamente de formar la imagen de la bestia. Así que, no os engañéis, queridos hermanos, Dios no puede ser burlado. Esto está ocurriendo ahora. Si no hay protestantismo, entonces la unidad religiosa se vuelve a darse en este tiempo. Si ya no hay protestantismo, el concepto de un nuevo orden mundial está vigente, ya no está resquebrajado. Ese punto es el corazón del ecumenismo religioso y de la nueva orden mundial, mis queridos hermanos. Ese es su objetivo. Destruir, desaparecer al protestantismo, acabar con la protesta, unir a las religiones del mundo bajo puntos comunes de fe. La Agencia Católica de Noticias publicó la afirmación siguiente del Papa. Y aquí vemos la imagen, espero que pueda ser visible. Voy a dejar el enlace de esta noticia, ¿sí? Porque esto es un noticiero católico, ¿sí? Es una agencia de noticias católico, CNA. Y voy a dejar el enlace en la descripción de este video para que ustedes puedan tener acceso a esta declaración, donde dice el Papa dijo, el ecumenismo es un proceso espiritual enraizado en la Trinidad. No nos olvidemos. Buscan puntos comunes de fe para que vuelva esa unidad. Y repito la idea. Si hay unidad religiosa interdenominacional o dentro del cristianismo, si existe esto es porque ya el protestantismo perdió el poder que tenía. Entonces se logra, ¿qué cosa? Otra vez la unidad. Y al haber unidad, tiene que haber unidad en puntos de fe comunes. Y el Papa nos está diciendo ahora el punto principal, el punto de fe principal en común que tienen las religiones cristianas. Está enraizado, dice, en la Trinidad. Esto es tremendo. Otra cita, esta es una declaración, voy a dejar también el enlace del YouTube, porque esto fue sacado de un vídeo. Esta fue una declaración de un predicador evangélico muy famoso, Rick Warren. Y él mencionó lo siguiente, voy a dejar nuevamente, el enlace en la descripción de este vídeo para que puedan verlo. Rick Warren dijo, cuando se habla de pentecostales, carismáticos, evangélicos, fundamentalistas, católicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, y así sucesivamente,
Todos dirían, creemos en la Trinidad. Interesante. Unidad en puntos comunes de fe, de doctrina. Y la unidad principal, o el pegamento, llamémosle así, el pegamento principal para que exista esta unidad religiosa, el Papa ya dijo, es la Trinidad. Rick Warren, corroborando este dato, dice, todos creen en la Trinidad, dice este movimiento ecuménico. Voy a leer un artículo, ¿sí? Voy a dejar también el enlace del artículo en la descripción del vídeo. Es un artículo muy interesante, escrito por el doctor y profesor Pedro Langa Aguilar. Es un teólogo y también es ecumenista. Y presten atención muy bien, queridos hermanos y amigos, a estas declaraciones, porque son contundentes, es una evidencia contundente de lo que estamos presentando. Dice, todo buen ecumenista es consciente de la importancia que para el movimiento ecuménico reviste el misterio de la Santísima Trinidad. No hay ecumenismo, no hay unidad de iglesia sin Trinidad. Para que puedas pertenecer al concilio mundial de iglesias, ¿sí? A ese grupo mundial, comunidad mundial de iglesias, tienes que ser trinitario. Así de importante es esto. Él solo es suficiente, o sea, la Trinidad es solo suficiente para distinguir ecumenismo de diálogo interreligioso. Para poder hacer una diferencia entre ecumenismo y un asunto interreligioso, ecumenismo, queridos hermanos, está ligado a unir a las iglesias cristianas, al mundo cristiano, ¿sí? Pero el diálogo interreligioso está llevado o direccionado a aquellas otras religiones no cristianas, ¿sí? Budaísmo, el judaísmo, ¿no? Y otras más, ¿no? Que existen en el mundo. Esto está bajo lo que llamamos o lo que se menciona como diálogo interreligioso, ¿sí? Direccionado, repito, con aquellas iglesias o comunidades que no son consideradas cristianas. Dice más la cita. Él también, por tanto, se basa para dar en el vivo de la definición. Si el ecumenismo es unitatis redintegratio, o sea, restablecimiento de la unidad rota entre las iglesias y comunidades eclesiales, bien se echa de ver que aludimos a la unidad cristiana. De esto ya hemos estado comentando antes. Es decir, que para empezar en dicha restauración, presten atención a esto, es decir, que para empezar en dicha restauración, la restauración de la unidad, no se contempla otro misterio base que no sea el de la Trinidad. Quizás podríamos quedarnos allí y sería suficiente, pero hay otras cosas interesantes que menciona también este artículo. Dice más, esto, claro es, resulta de todo punto impensable, porque en definitiva no es sino fe de otras galaxias dentro de un proceso dialógico de carácter interreligioso. La Santísima Trinidad es misterio privativo de la religión cristiana. Así que Trinidad y ecumenismo están relacionados. No Trinidad con diálogo interreligioso. Allí no hay relación. La Trinidad está solo relacionada con el ecumenismo.
es privativo de la religión cristiana. Cuando se dice que el ecumenismo es cristocéntrico por antonomasia, se ha de tener en cuenta lo que supone para los teólogos estudiar cristología a la luz del Tratado de Deo Trino. Es por eso que para que en nuestra iglesia se pueda aceptar la Trinidad, tuvo que también cambiarse la cristología. La naturaleza de Cristo tuvo que cambiarse. Y asunto del juicio, de la expiación, todos esos puntos tuvieron que cambiarse para que pueda encajar la Trinidad, mis hermanos. Así que en esto hay unidad. En la cristología a la luz del tratado de Deo Trino. Esto es aceptable para la comunidad mundial de iglesias. Otra cosa no es. Eso ya no sería iglesia cristiana. Otra cosa sería secta. Como así trataron a los adventistas hasta antes de la década de 1950. En otros términos, el Dios uno y trino, el unitrino, envuelve y determina la vida toda de la causa ecuménica, dado que sustenta igualmente los tratados todos de la teología. El CEI, ¿no?, una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, y ese es otro punto resaltante, tuvieron que haber muchos encuentros religiosos, ecuménicos, ¿sí?, de esta comunidad mundial de iglesias para tratar este punto, para que pueda todos alinearse a esta fe, una fe trinitaria sin lugar a dudas. Según el testimonio de las Escrituras, dice, y procuran responder juntas a su vocación común para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Vaticano II, por su parte, con la aprobación y promulgación del decreto Unitatis Redintegratio en 1964, deslizó este discreto homenaje a la base del CEI, que tiene que ver también con esa comunidad de iglesias. Participan en este movimiento de la unidad llamado ecuménico los que invocan al Dios Trino y confiesan a Jesucristo, a Jesús, Señor y Salvador. Y no solo cada uno individualmente, sino que también congregados en asambleas en las que oyen el Evangelio y a las que cada uno llama iglesia suya de Dios. Sentado lo cual, el concilio precisaba más adelante que suponga y que signifique la Santísima Trinidad en el ecumenismo al afirmar el supremo modelo y supremo principio de este misterio es en la Trinidad de personas la unidad de un solo Dios, Padre, Hijo y en el Espíritu Santo. Por descontado que la mención de la Trinidad no solo conoció los puntos aquí señalados, muchos otros hay, sin duda, especialmente a propósito del diálogo teológico y de modo particular en lo relativo en las fórmulas bautismales y a las doxologías de las que el Equiridium o Ecumenicum da buena cuenta. Miren, fórmulas bautismales y la doxología. Estas cosas también fueron tocadas dentro de la fe adventista que en un inicio se tenía. Fórmula bautismal y doxología. Y la parte final ya
de este artículo dice: y es que la Trinidad a la postre precisa mejor que cualesquiera definición de manual que sea el ecumenismo. Ella es, en efecto, unidad de naturaleza y pluralidad de personas, es decir, divina fuente de unidad en pluralidad. Ningún ecuménico, por tanto, debe omitir ambos términos, que se incluyen y complementan mutuamente, unidad y pluralidad. La Trinidad Santísima, por eso, pauta cualquier comportamiento ecuménico desde ambas vías. Hace unos años vine a ello en un artículo titulado Dios Trinidad, vida comparativa, reflexiones de San Agustín. Y ahí está la cita que menciona este artículo. Y dice más: en el movimiento ecuménico se hace incluso necesario acudir al socorrido misterio de la Trinidad adorable. Más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno, abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí misma, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. Las operaciones ad extra en la Trinidad pueden ser entendidas como ejercicio de entrega a los hombres por parte del Dios unitrino, del Dios tripersonal. Deberán encontrar en ellas su clave de visión y vivencia los ejercicios ecuménicos de unidad en la pluralidad y de respeto en la diversidad. La fe trinitaria es suma, es argumento básico del ecumenismo. Mis hermanos, aquí hay bastante claridad con respecto a lo que realmente cuál es ese punto de fe que realmente está uniendo el ecumenismo, está uniendo con la ramera al pueblo que el Señor levantó en ese tiempo. Y me refiero a la Iglesia Adventista del séptimo día. Puntos de fe en común. No hay ecumenismo, no hay unidad religiosa sin Trinidad. Y aquí encontramos otra relación. La Trinidad existe para destruir el protestantismo, mis hermanos. Aquí encontramos otra relación. Porque si la Trinidad logra la unidad religiosa, ya hemos entendido que habiendo unidad religiosa significa que el protestantismo ha terminado o ha perdido su poder. Qué tremendas son estas cosas y están allí escritas, pero no se comentan así nomás. Damos gracias al Señor por la oportunidad que se nos da de poder compartir estas cosas. Mis hermanos, la Trinidad realmente se opone a la Reforma protestante. Esta es una cita también muy interesante. También el enlace, ¿sí?, lo voy a dejar en la descripción del vídeo para que ustedes puedan verlo. Dice: ninguna doctrina es más fundamental o más enfatizada en la masonería que la Trinidad. Y puse esta cita aquí, justamente, queridos hermanos, para poder hablar de este personaje. Esta es la relación más notoria de la masonería dentro del adventismo, y es la persona de Leroy Fromm. Personaje relacionado a todos los cambios doctrinales que hoy por hoy la Iglesia Adventista del séptimo día tiene. Los cambios doctrinales en la historia de la Iglesia. Quiero dejarles también este enlace
de un vídeo en YouTube en la descripción de este canal, ¿sí? Es un ministerio de Oriente, ¿sí? De Europa, Oriente, que hizo la traducción, ¿sí?, al inglés, y este vídeo de manera interesante, ¿sí?, todo lo que él menciona está traducido en letras, es una imagen misma de este vídeo, porque estos hermanos visitaron la tumba de Leroy Froom. Ellos visitaron la tumba de Leroy Froom y nos comparten este asunto. Este es el cementerio donde Leroy Froom está enterrado, George Washington, y ellos encontraron, porque hicieron averiguaciones, dónde se encontraba, en qué zona estaba la tumba de Leroy Froom, y ellos le indicaron, los encargados del cementerio, que estaba en la zona B, ¿sí? En la zona B, o en el lado B de la zona, ¿sí?, de los masones o de la sección masónica. Leroy Froom está enterrado en esta zona, en la zona B de la sección de masones. Esto también nos muestra el vídeo, y esta es la lápida de la tumba de Froom. Y allí hay algunas imágenes, ¿sí? Ahí vemos el nombre, los años, ¿no?, nacimiento y de muerte, el apellido Froom. Y vemos en la parte superior algo interesante. Espero que se pueda notar. Esto es una lamparita tipo la lámpara de Aladino y dice juntos en memoria. Esta es una lámpara que usan los masones, pero los masones que están inclinados a la enseñanza, ¿sí?, a la erudición, por decir así. Y este símbolo está allí esculpido en la lápida de Leroy Froom, personaje ilustre dentro de la historia del adventismo. Si para los masones la doctrina más fundamental es la Trinidad, queda claro entonces las razones y el esfuerzo que hizo este hombre, Leroy Froom, para lograr introducir la Trinidad en el adventismo. Leroy Froom dejó como testimonio de su trabajo en la iglesia adventista, su trabajo como masón en la iglesia adventista, en la siguiente declaración. Vamos a ver algunas declaraciones de Leroy Froom. Esta es una carta que escribió al doctor Otto Christensen el 27 de octubre de 1960. Leroy Froom le cuenta al doctor Otto lo siguiente: puedo declarar que mi libro, La venida del Consolador, fue el resultado de una serie de estudios que presenté entre 1927 a 1928 para el Instituto Ministerial a lo largo de América del Norte. No te puedes imaginar la paliza que me dieron algunos de los veteranos porque simplifiqué la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. ¿Qué años? 1927, 1928. Los veteranos, la gente antigua de la iglesia que estaba viva en ese tiempo, aquellos que habían conocido a Elena de White, habían estado con los pioneros y muchos de ellos eran pioneros, o algunos, porque ya la mayoría había muerto. Algunos de ellos estaban dentro del grupo de los pioneros. Dice más: algunos hombres la negaron y todavía las niegan, pero el libro ha llegado a ser generalmente aceptado como estándar. ¡Qué interesante! La gente de experiencia, los ancianos, los antiguos, no lo aceptan, pero el resto sí lo acepta. Generalmente dice, este libro fue aceptado, pero los veteranos
No lo aceptaron. Esto es tremendo. Y Leroy Fromm dice, forzó la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Otra cita que encontramos en Movimientos del Destino, libro que escribió Leroy Fromm, página 322. Dice lo siguiente: quiero hacer aquí una franca confesión personal. Cuando en los años 1926 y 1928 nuestros dirigentes me pidieron que diera una serie de estudios sobre el Espíritu Santo para el Instituto Ministerial que en ese tiempo abarcaba la Unión de América del Norte. Esta cita está ligada con la declaración anterior que leímos. Encontré que aparte de las pistas muy valiosas que se encontraban en el espíritu de profecía, no había prácticamente nada en nuestra literatura que presentara una exposición bíblica en este enorme campo de estudio, ¿no?, acerca del Espíritu Santo. En nuestra literatura no había ningún libro escrito anteriormente sobre el tema en cuestión. Me vi forzado a investigar varios libros valiosos escritos por hombres de otras denominaciones, los previamente listados, en busca de pistas iniciales y sugerencias que incitaran a un estudio personal intensivo. Una vez que los conseguí, empecé por allí. Pero definitivamente había mucho apoyo y ventenas, si no cientos de declaraciones que podían confirmar la misma, sobre la convicción de que normalmente algunos de estos hombres tenían una comprensión más profunda de las cosas espirituales de Dios que muchos de nuestros hombres que de ese entonces tenía sobre el Espíritu Santo y de la vida triunfante. Todavía era un tema poco conocido. O sea, más sabían de Dios aquellas denominaciones que no eran o no formaban parte del pueblo que el Señor había levantado. Y de ellos Leroy Fromm bebió lo que luego fue o resultó el libro La venida del Consolador. Otra cita del mismo personaje, Leroy Fromm, y bueno, no solo de Leroy Fromm, sino también de todos aquellos que colaboraron en la creación del libro Preguntas sobre Doctrinas, la página 31 y 32. En este libro mencionan lo siguiente. Obviamente, Leroy Fromm encabezó esta junta de estudio. La creencia de los adventistas del séptimo día en estas grandes verdades es clara y enfática, y creemos que no debería ser identificados o estigmatizados por ciertos conceptos limitados y defectuosos en poder de algunos, sobre todo en nuestros años formativos. Aquí estas personas, y Leroy Fromm, repito, a la cabeza, estaban hablando de la creencia defectuosa que tenían los pioneros, teniendo la sierva del Señor en vida. Errores, ¿no?, en los años formativos. Está hablando de ese tiempo. Por eso, esta declaración debería anular la existencia de citas que se han distribuido en contra de nosotros. Esto están escribiendo estos personajes, estos eruditos del adventismo en la década del 50, para que ya no se les siga acusando de no cristianos y para que se les considere dentro del grupo mundial de iglesias cristianas. Ellos están buscando eso. En este tiempo buscaron ello. Y Leroy Fromm encabezó, lideró este movimiento de cambios en la iglesia adventista. Y miren lo que dice ahora. Somos uno con nuestros hermanos cristianos de otros grupos denominacionales en los grandes fundamentos de la fe,
una vez dada a los santos. Nosotros somos como ustedes y ustedes son como nosotros. Somos uno. Estamos unidos. Apoyamos la unidad de las iglesias. La unidad de las iglesias. Esto estaban diciendo estos hombres, estos líderes, estos eruditos de la iglesia adventista en ese tiempo. Y si estaban apoyando, la iglesia adventista apoyaba la unidad, ¿qué significa? Aceptamos la Trinidad y ponemos fin a la protesta. Esto ya lo hemos explicado anteriormente. Así que esto estaban diciendo, mis hermanos, aquí en esta declaración, en este libro, Preguntas sobre Doctrina, estaban diciendo esto. Aceptamos la Trinidad, somos uno y ponemos fin a nuestra protesta. Somos uno, estamos unidos. Esto es tremendo, mis queridos hermanos. Esto es parte de nuestra historia. Y damos gracias al Señor porque nos permite ahora presentarla más clara que antes. En la Review Herald, el 12 de marzo de 1857, se escribió lo siguiente: que 3 sean uno y uno sean 3 es una idea que me confunde. Pero muchos sabios han dicho que 3 son uno en la deidad. Entonces el Padre puede ser el Hijo, pues ambos hacen solo uno. Asimismo el Hijo puede ser el Padre, sin el menor cambio en ambos. Sí, y el bendito Espíritu es el Padre, Hijo y Trinidad. Este es el credo del pueblo cristiano. La cristiandad lo toma como su credo. Quienes se llamen a sí mismos verdaderos ortodoxos, todo en contra del claro sentido común, debemos creer o pecar. Obviamente, el escritor de esta cita no estaba de acuerdo con la Trinidad, pero destaca puntos que estamos mencionando en todo este mensaje. El credo del pueblo cristiano es la adoración a la Trinidad, la fe en la Trinidad, porque esto es lo que los une. Y en esto, aunque no tiene sentido común, o se cree o se peca. Eres un hereje si no crees en esto. Esa es la fe del supuesto pueblo de Cristo. Como bien lo menciona el credo niceo-constantinopolitano, los que no crean en la Trinidad no son cristianos, son locos, están mal de la cabeza. Así también lo entienden hoy los hermanos adventistas defensores de la Trinidad. O crees o pecas. Lo entiendas o no, estás pecando. Tenga sentido común o no, estás pecando, eres un hereje. En 1981 oficialmente la iglesia reconoció lo siguiente. Y cogí esta cita de 1981 porque fue en este año, como sabemos, se aceptó y se votó la doctrina de la Trinidad como doctrina o creencia del pueblo adventista. Pero miren lo que se escribió acerca de la Trinidad en este año. La Review Herald, 30 de julio de 1981, la página 4. Voy a dejar también este enlace en la descripción, el enlace de este escrito, en la descripción de este vídeo. Si bien ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad, los escritores de la Biblia lo asumen como un hecho y lo mencionan varias veces. Solo por fe, dicen luego ellos, podemos aceptar la existencia de la Trinidad. No se entiende, ¿no? Ningún pasaje de las Escrituras lo declara formalmente, pero está allí. Eso quisieron decir los apóstoles, los hombres inspirados por el Señor. Así que lo aceptamos por fe. Y punto. El que quiere oír, oiga, mis queridos hermanos.
Esto está escrito inclusive oficialmente dentro de nuestra iglesia. El mismo año que se aceptó la creencia de la Trinidad como una creencia adventista del séptimo día. Si te quedaras solo en una isla, vamos a ponernos el siguiente caso. Si estuviéramos solos en una isla, no conocieras nada sobre Dios, ni tuvieras idea o creencia preconcebida de alguna religión y solo tuvieras una Biblia a disposición para leerla, ¿encontrarías en esa lectura a una Trinidad? ¿Un solo Dios, 3 en 1 o 1 en 3? ¿3 seres coeternos y coiguales? Hemos visto las declaraciones. Ningún pasaje de las Escrituras declara formalmente la doctrina de la Trinidad. Esto es dicho en el año que se aprobó la Trinidad como creencia adventista. Estoy seguro que en esa lectura sola de las Escrituras no encontrarías una Trinidad. Esa lectura sin preconceptos, no hallarías una Trinidad. Review and Herald, 7 de febrero de 1856. James White dijo lo siguiente: el mayor error que podemos encontrar en la reforma protestante, es que los reformadores dejaron de reformar. Si ellos hubieran continuado avanzando hasta el final, toda huella del papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, las iglesias estarían ahora libres de sus errores antibíblicos. Y menciona antibíblicos no solamente porque no se encuentran en las Escrituras, sino porque estas creencias, y de manera especial la creencia central de la gran ramera, la Trinidad, va en contra, ataca lo que es la verdad de la palabra de Dios. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, mis queridos hermanos. Entonces, si la doctrina de la Trinidad no es bíblica, ¿por qué creer en esa doctrina? Si como adventistas hemos dicho que creemos en el escrito está de la palabra de Dios, debiéramos ejercitar esto en nuestro escudriñamiento diario de las palabras de Dios, de las Escrituras. Este es el momento en el que se debe callar para que Cristo, el Maestro de Maestros, nos conduzca a toda verdad. Allí no sirven las ideas preconcebidas. Mi mente tiene que estar en silencio para solamente recibir y no mezclar lo que hay en esta mente con las sagradas Escrituras, la inspiración. Esto es importante. No es correcto dejar a un lado la verdad del escrito. Del escrito está solo por el bien de la paz y la unidad. Esto lo impulsa Babilonia, mis queridos hermanos. Y los que creen en esta doctrina antibíblica, sin darse cuenta, están clamando paz y seguridad. Y en este camino están muchos pastores y laicos. Y no se dan cuenta. Ellos claman paz y seguridad. Y están uniéndose a la gran ramera como hermana de ella. Y eso lo saco de la declaración misma de la sierva del Señor. Ese es el lugar donde el enemigo quiere tener al pueblo de Dios. No podemos bajar la espada del Espíritu, mis hermanos, la palabra de Dios. No podemos rebajar la norma. La bestia está ganando poder a través de este movimiento ecuménico. Muy pronto la nueva orden mundial quedará plenamente instaurada y en ejecución. Y dicho sea de paso, ya cosas se están dando con respecto a este nuevo orden mundial. Y no nos olvidemos los primeros conceptos que obtuvimos
de la relación que hay entre la Trinidad como el corazón del ecumenismo y del nuevo orden mundial. Realmente es un trabajo planificado y armonioso, el enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, declara lo siguiente. ¿Quién es mentiroso? El que miente es alguien que no tiene la verdad. No tiene la verdad, no comparte la verdad, no dice la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, dice, el que niega al Padre y al Hijo. La doctrina de la Trinidad, al ser una doctrina antibíblica, o sea, en contra de lo que está escrito y revelado en las Escrituras, y siendo que la Biblia nos habla de Cristo y Cristo nos vino a mostrar al Padre, mis hermanos, esto es una forma clara de negar al Padre y al Hijo. Esta doctrina realmente hace esto. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 12 al 13 dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Por más que se pueda predicar la verdad de la forma más pura o más clara, siempre va a haber engañadores y engañados. Siempre va a haber esto. Roguemos que esto no ocurra, mis queridos hermanos. No ocurra en nuestras vidas. Y que el Señor nos pueda proteger de todos los engaños que Satanás ha puesto para lograr su objetivo. Y como vimos en el principio de este mensaje, el objetivo de Satanás es tener un gobierno mundial. Él desea tener su gobierno mundial. Cuando hablamos de engañadores y de engaños, también nos referimos a mentirosos. Así que esto está aquí presente. ¿Quién es el mentiroso? ¿Quiénes son los engañadores? ¿Quiénes son los engañados? Sin lugar a dudas, está en relación y en contexto a negar al Padre y al Hijo. Pero los que quieran vivir piadosamente en Cristo, estos padecerán persecución. Y de manera interesante, Juan capítulo 16, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas. ¿Eso está pasando ahora? Claro que sí. Os echarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Por qué? Porque está dentro de ese grupo de engañadores y de engañados. Y estos están dentro de este grupo que niegan al Padre y al Hijo. Y noten cómo se relaciona esto. Y esto os harán, ¿sí? Van a perseguir, van a echar, van a matar. Y esto os harán porque no han conocido ni al Padre, ni a mí. Al Padre, ni a mí. Esto lo dijo Cristo. Por no conocer al Padre y al Hijo. Queridos hermanos, esto en resumidas cuentas es concebir, aceptar la doctrina de la Trinidad, una Trinidad como Dios. Esto en verdad niega al Padre y al Hijo. Hermanos adventistas, este es el tiempo de restaurar las ruinas. Este es el tiempo de preparar el camino del Señor. Dios te llamó para eso y no para unirte a puntos comunes de doctrina con Babilonia. No desprecies la vida eterna que Dios te ofrece hoy. Y Juan 17:3 dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna está en esto, mis queridos hermanos. No hay vida eterna en otro concepto acerca de Dios. Y las Escrituras son claras con respecto a la adoración al único y verdadero Dios. El mundo está rugiendo en pro de la adoración de la bestia y de la imagen de la bestia. El mundo va camino a imponer la marca de la bestia. Esto solo se logrará con la unidad de que trae el ecumenismo y los diálogos interrelacionales. Y esto dará pie a la instauración del nuevo orden mundial. El Papa está exigiendo un nuevo orden mundial. Si estás revisando las noticias, pues puedes ser testigo de esta petición. Querido hermano y hermana, tú decides servir a Dios o servir al enemigo de Dios. Servir al pueblo de Dios o servir al pueblo que se ha levantado como enemigo de Dios y de su pueblo. Espero en el nombre del Señor que esa decisión sea por el Señor, nuestro Dios, el único y verdadero Dios, y por el pueblo de Dios. Hay un trabajo grande para hacer. Y hay una invitación grande de parte del Señor a que puedas participar de este trabajo. ¿Quieres formar parte de esto? ¿Qué esperas? Doblégate delante del Señor. Quita los preconceptos de tu mente y deja que la palabra de Dios te hable. Que Cristo te enseñe y que tengas solo maestro en Cristo Jesús. Vamos a orar y que el Señor Jesucristo pueda hacer esta obra maravillosa en tu vida y en mi vida. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh bendito Señor, por permitirnos compartir este mensaje y este llamado especial, Padre, a que otros puedan unirse también a tu llamado, a tu orden, y ponerse, Señor, a la orden de Cristo, el comandante, el capitán. Por favor, Señor, ayúdanos a que podamos contemplar y seguir a Cristo y dejarnos enseñar por Él. Gracias por tanto bien, Señor, que estás haciendo por tu pueblo en este tiempo. Sea todo, Señor, para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén, Señor. Oremos, queridos hermanos, por todos aquellos que están sufriendo por razón de su fe. Oremos y alentémonos unos a otros en la fe común que existe. Y esto es la verdad del Padre y del Hijo. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. Un saludo desde Santa Cruz, Bolivia, de este su servidor, el pastor Carlos Cabello. Y con este su servidor será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.